El Ejecutivo dice que subir este precio es necesario porque hay un déficit fiscal. ¿A qué se debe? Claro que sí. Bueno, primero con las buenas noches, gracias por la invitación. Pues en Colombia hay un subsidio importante a los combustibles. Había hace 2 años tanto a la gasolina como a la ACPM o diésel, y el costo fiscal de esos subsidios en el año 2022 fue cercano a los 36 billones de pesos colombianos. Estamos hablando más o menos de 12.000 millones de dólares anuales, algo que naturalmente es insostenible para cualquier economía, incluyendo la colombiana, que ha tenido, digamos, unas finanzas públicas apretadas luego de la pandemia. El gobierno, cuando llega, empieza a aumentar el precio de la gasolina y lo hace en un periodo de más o menos 16 meses, lo aumenta en 63% y resuelve el problema asociado con el costo fiscal del subsidio a la gasolina. Quedaba pendiente el subsidio al ACPM o diésel, y el gobierno ahora empieza a aumentar en apenas 50 centavos de dólar el precio del diésel en Colombia. Ha anunciado que el aumento total será de $1.50, y esto resuelve un problema de más o menos 12 billones de pesos colombianos. Estamos hablando, mal contados, de 3.000 millones de dólares el costo fiscal. Así que es una decisión necesaria, responsable fiscalmente, que le alivia al gobierno nacional una enorme presión desde el punto de vista de esas finanzas públicas. Bueno, ante no poder mantener estos precios actuales y si los transportistas continúan la huelga, ¿qué podría ofrecer el gobierno para que se levante el paro? Bueno, a ver, hay dos alzas pendientes. El gobierno había anunciado 3 momentos de alzas, cada una de más o menos 50 centavos de dólar. El gobierno inicialmente había pensado que el segundo aumento se podría hacer a finales de este año. Ya ha anunciado que eventualmente los dos aumentos restantes se harán en el 2025. Creo que eso es importante. Y yo creo que hay que revisar el tema de la gradualidad. A diferencia de la gasolina, en donde el gobierno hizo aumentos mensuales de más o menos 200 pesos colombianos a lo largo de, ratifico, más o menos 16 meses. En este caso, el gobierno ha hablado de unas dificultades operativas que no permiten que estos aumentos en el diésel sean graduales. Yo creo que hay que revisar eso. Es importante que eventualmente el gobierno pueda entrar a darle un poquito más de gradualidad a esos aumentos, que no se hagan de una sola vez, sino en periodos un poquito más espaciados en el tiempo, y también revisar otros componentes que han venido afectando el transporte de carga en Colombia. Dos factores fundamentales. El primero, la seguridad. El deterioro de la seguridad, especialmente en las carreteras en la parte rural, ha sido importante y hay que continuar resolviendo esa situación, por un lado, y por otro lado, la presencia de transportadores en la ilegalidad o la informalidad, que por supuesto compiten de forma desleal con los operadores legales. Bueno, yo ahora le pregunto justamente por los afectados. Estamos viendo que estos bloqueos pues llevan poco tiempo, pero ¿qué va a pasar si se mantienen? ¿Qué va a pasar con las ciudades, con los transportistas y sobre todo con esas mercancías que no van a poder llegar a sus destinos? Claro que sí. Bueno, lo que está pasando es muy grave porque los bloqueos están en todo el territorio nacional, especialmente en las grandes ciudades, y están afectando no solamente la movilidad de los ciudadanos, incluyendo los niños, que por ejemplo el día de mañana no podrán acudir a los colegios oficiales en las principales ciudades del país, sino también el transporte de bienes y mercancías que hacen parte, pues, de la canasta básica o canasta familiar, como se conoce en Colombia. Estamos hablando de medicamentos, alimentos, incluso el propio combustible que es utilizado, por ejemplo, para abastecer los aviones. Entonces esto está generando unas disrupciones muy profundas que pueden afectar económicamente de manera muy grave la recuperación muy tenue que tenía la economía colombiana. Y de hecho, de continuar estos bloqueos, eventualmente los impactos podrían ser mucho más altos que lo que se estimaban podrían ser los efectos derivados de este aumento de apenas 50 centavos de dólar en el precio del diésel. Así que el llamado, creo yo, es al diálogo, a evitar vías de hecho, a evitar bloqueos que definitivamente son muy costosos, especialmente en Colombia, para las personas más pobres y vulnerables, que derivan su sustento justamente de actividades informales en el día a día.